tardes a todos, bienvenidos a Tercios Viejos, proyecto Tercios Viejos. Voy a dar la introducción de mi amigo Regino Mateo. Regino Mateo hoy nos va a hablar sobre una figura que tiene nunca mejor dicho, mucha historia detrás, que es Isabel II. Mucha historia de todo tipo. Yo me presento, yo soy José Alberto, soy uno de los socios de esta librería. Y digo amigo Regino porque, la verdad es que los autores cuando vienen aquí me lo ponen difícil, porque yo siempre estoy aquí con la chuleta y estoy viendo un poco quién es Regino. Entonces yo antes que nada diría que Regino resulta que, hablando cuando contactamos, pues resulta que tenemos, vamos a decir, unos contactos comunes de tipo por parte de mi familia política. Y con lo cual eso pues te allana muchas cosas, ¿no? Pero realmente Regino, por lo que está aquí, es porque es y en este caso lo leo. Haciendo un resumen muy resumido de todo lo que me pasas de tu currículum, que estaría aquí 10 minutos hablando, es miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños. Es exprofesor de Historia y tutor de Historia Contemporánea de la UNED. Y yo realmente, lo que conozco es una persona que ha estado muchísimos años trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, en un montón de sitios y de cargos que, si viene al caso, Regino Rueda. Pero también es cierto que Regino, esto lo conozco, como digo yo, estar aquí en Tercios Viejos, pues te da la ventaja de conocer. Esta frase la he dicho muchas veces y creo que cada vez la digo más, gente muy interesante. Y digo, porque Regino viene a través del Foro de Estudios de Historia Militar. Mis amigos, en este caso está aquí Alfonso, que es uno de sus representantes, y es un grupo que viene, grupo, asociación, no sé cómo lo queréis que os diga, Alfonso, Asociación Cultural. Asociación Cultural, apasionados de la historia, vienen una vez al mes a darnos charlas sobre principalmente temas, de una etapa que yo creo que encaja bastante bien con esta y que a mí me apasiona, que es guerras napoleónicas. Una vez al mes. Empezamos hace un año, prácticamente al inicio de la librería, y la verdad es que hemos hecho buenas migas. Y Regino pues lo conocí en una de estas charlas y dije, oye, independientemente de eso, es especialista en tema de Isabel II, ¿quieres venir? Y dijo, oye, pues encantado. De hecho, haciendo propaganda vuestra la semana que viene, el martes creo que tenemos una sobre los argentinos en la guerra de independencia española. Dicho así de manera muy, muy breve. Pero volviendo al tema de Regino, Isabel II, obviamente aquí se ha hablado mucho, pues os podéis imaginar, de tercios, de Segunda Guerra Mundial, pero de Isabel II no. Y además Isabel II es una figura polémica y controvertida, habrá de todo. Yo creo que Regino en esta vez pues nos va a desfacer unos cuantos entuertos y de arquetipos que tiene la gente sobre la figura de una reina que, estuvo muchísimos años. Empezó con una de las peores guerras civiles que ha tenido este país, que son la Primera Guerra Carlista. Entroncó luego posteriormente realmente es una figura clave en la restauración y por medio, un siglo XIX realmente convulso en la historia de España. Y siempre, yo muchas veces digo Isabel II y la reina Isabel Victoria en Inglaterra son prácticamente coetáneas, un poquito. En fin, dicho lo dicho, pues obviamente espero que disfrutéis con la charla coloquio de Regino, y como digo siempre, lo mejor que cuando queráis. Yo me imagino que esta vez va a haber muchísimas preguntas y además van a ser tremendamente capciosas, espero que te lo pongan fácil y que estés a la altura. ¿Tú habías preparado unas preguntas? No, yo soy como el árbitro. Y, aquí ¿Y las respuestas también? Las respuestas también. Bueno, oye, que disfrutéis de la charla. Es todo gusto. Un poco de sentido del humor siempre viene bien. Muchas gracias, José Alberto. El otro día, hablando tenía yo un hermano que se llamaba Alberto José, y él se llama José Alberto, y no se me olvida el nombre. No puedo. Entonces, el tema de Isabel II es un tema, todo el siglo XIX, ¿no? Es un siglo apasionante, un siglo convulso, lleno de inestabilidad política, donde el progresismo y los moderados, tiene varias. Entonces, vamos a entrar en materia y ahí lo explico bien. Entonces, Isabel II ha sido una de las reinas más vilipendiada y denostada
por la historiografía tradicional, ¿no? Que no supo captar la valía de esta reina, a la que se juzgó severamente, ¿no? Hasta habría que esperar al año 2004, cuando se conmemora el centenario de su fallecimiento, para que las Reales Academias de Historia, de Ciencias Morales y Políticas y la Sociedad Estatal que se creó para la conmemoración del centenario, para revalorizar sus logros y sus realizaciones, ¿no? Y el triunfo de la monarquía liberal. Entonces, lo primero que vemos es, vamos a ver, Salvador Viniegra, la promulgación de las Cortes de Cádiz de la Constitución de 1812, cuyo ejemplar se halla en el Museo de las Cortes de Cádiz, ¿no? La Constitución de Cádiz fue una de las más avanzadas de su tiempo. Se inspiró en la Declaración de los Derechos del Hombre y en la Constitución francesa de 1791, ¿no? Y estuvo en vigor desde 1812 a 1814, desde 1820 al 23 y desde agosto de 1836 a junio de 1837. En total, poco menos de 6 años, ¿no? Y fue llamada la Pepa, ¿no? Porque se promulgó precisamente el día de la festividad de San José. Aquí tenemos el cuadro precisamente al que me refería antes. ¿Y cuáles eran los rasgos principales de esta Constitución? Pues el principio de soberanía nacional. El poder no reside en el rey, reside en la nación, idea opuesta a la soberanía monárquica, ¿no? Se promulga la división de poderes, poder legislativo, que reside en unas cortes unicamerales, el poder judicial, los tribunales, y el poder ejecutivo, el rey, pero con importantes limitaciones, ¿no? Y sus órdenes deben ir validadas por la firma del ministro correspondiente. No puede disolver las cortes, tiene un veto suspensivo transitorio durante 2 años y tras ello la decisión de las Cortes se convierte en ley. Nombra a los ministros, pero estos deben ser refrendados por las Cortes. Esto es la doble confianza de las Cortes y el rey, ¿no? Vamos un poco. Seguimos con la Constitución de Cádiz, nuevo derecho de representación. La nación ejerce su soberanía mediante las Cortes, complicado procedimiento electoral mediante el sufragio universal, el derecho de voto, solo los hombres mayores de 25 años, ¿no? Se omite la referencia a los territorios con fueros y lo que equivale a su no reconocimiento. No obstante, los regímenes forales de las provincias vascas y de Navarra no se derogaron explícitamente, ¿no? Y aquí estamos con el reconocimiento de los derechos individuales a la educación, libertad de imprenta, inviolabilidad de domicilio, a la libertad y a la propiedad. Nos estamos adentrando un poco en el siglo XIX para comprender luego el reinado de Isabel, ¿no? Entonces, en la historia del constitucionalismo español del siglo XIX, así muy someramente, hay que distinguir 2 modelos. Uno progresista, que se plasma en las constituciones de 1812, 1837, ya tenemos a Isabel II
No la tenemos como regente a María Cristina de Borbón, su madre, y ella todavía no es declarada mayor de edad. 1837 y 1869, que es ya está ella en el exilio, y en 1869 es el resultado de la revolución de 1868. Que está ahí. Y luego hay otro modelo conservador que se recoge en las constituciones de 1834, la carta otorgada de 1834, 1845 y 1876. Y si en efecto las constituciones progresistas partían de la soberanía nacional y de un concepto racional normativo de constitución, los moderados conservadores partían de la soberanía compartida entre el rey y las cortes, y de un concepto histórico de la Constitución. Constitución moderada, soberanía compartida, rey y cortes. Constitución progresista, soberanía en la nación a través de la corte. Entonces, el rey Felón, el Calígula español, el Tigrecán, el sátrapa asiático, era Fernando VII, que tuvo 4 esposas. Solamente en la historia de España hubo 2 monarcas que tuvieron 4 esposas, que fueron Felipe II y Fernando VII. Y durante el trienio liberal de 1820 a 1820, porque las 3 etapas del reinado de Fernando VII, el padre de Isabel, son la restauración del absolutismo de 1814 a 1820, en el que abole la Constitución de Cádiz, y entonces luego el trienio liberal de 1820 a 1823, y la década que se llama ominosa, que es de 1823 a 1833. Una restauración del absolutismo, pero más moderada que la primera restauración. Entonces, durante el trienio liberal, el cinismo del monarca, Fernando VII, llegaba hasta tal extremo que en el trienio, siendo un rey absoluto y que odiaba precisamente a los progresistas, decía: siendo la voluntad general del pueblo, me he decidido a jurar la Constitución, y promulgada por las Cortes Generales y Extraordinarias en 1812. Y el rey juró aterrado el acatamiento de la Constitución de 1812 y cínicamente dijo la frase que aparece en el manifiesto publicado en la Gaceta: marchemos francamente, y yo el primero, por la senda de la Constitución, cuando estaba deseando precisamente el trienio liberal se termina por en el Congreso de Viena, se acuerda suprimir todos aquellos regímenes liberales progresistas que entonces estaban en Europa. Y el brazo armado del Congreso de Viena fue la Santa Alianza, el brazo armado del Congreso. Y la Santa Alianza, en el Congreso de Verona de 1822, se acordó la intervención en España de los 100.000 hijos de San Luis al mando del duque de Angulema. Y entonces ahí es donde se cortó esa evolución progresista de nuestro país, ¿no? Seguimos. Aquí vemos un retrato de Fernando VII. Ya he dicho que de deseado pasó a ser el rey Felón, y otros apelativos al que yo me he referido: el Calígula español, el Tigrecán y el Narizotas. Aquí tenemos un retrato de él, nada más hay que verle la cara, de Francisco de Goya, que se halla en el Museo Nacional del Prado. Luego tenemos aquí una combinación de un autorretrato de Goya, con 69 años,
Luego la duquesa de Alba, María Teresa Cayetana de Silva, de 1797 en el Museo del Prado, y otro precisamente de la duquesa de Alba en el Palacio de Liria, que es la residencia actual del duque de Alba, del primogénito, que es el que ha heredado el... Entonces, vamos a ver, porque ya... el infante don Carlos María Isidro era el hermano de Fernando VII y se vio privado de la sucesión al trono español por la derogación de la ley sálica, lo que daría lugar a las guerras carlistas, ¿no? Aquí tienen ustedes el retrato de Carlos María Isidro, que está en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Vamos. Entonces, de Isabel II diríamos, decía antes que era una de las reinas más vilipendiadas y que se la consideraba más frívola, menos por los moderados que por los progresistas, ¿no? Y especialmente por los partidos situados fuera del régimen monárquico, como los republicanos y carlistas, que se cebaron en crueles críticas contra la soberana, ¿no? Por eso decía antes al principio que el reinado de Isabel II ha sido objeto de polémica entre la historiografía más tradicional, donde incluimos a aquellos que sustentan la opinión de que fue una soberana ineficaz, y los historiadores más modernos, quienes mediante una investigación más rigurosa han intentado revalorizar sus logros, manteniendo el criterio que sus errores, en todo caso, serían imputables a esas camarillas intrigantes y políticos interesados que la rodeaban. En este sentido, ya en el exilio, la revalorización de sus logros y figuras llegó a través de las entrevistas que mantuvo en París en el exilio con la soberana, el embajador español Fernando de León y Castillo, Benito Pérez Galdós, que ahora saben, y Nicolás Salmerón, que fue el tercer presidente de la Primera República. Figueras, Pi Bargal, Salmerón y Castelar. Son los 4 presidentes de la Primera República. Y Benito Pérez Galdós, que era liberal progresista, Benito Pérez Galdós, publicó un reportaje en el diario Liberal el 12 de abril de 1904, en donde incluye la entrevista que realizó a Isabel II en 1902 en París, en la que hace constar al inicio el respeto que le causó cruzar con ellas unas palabras, hasta que a los 10 minutos de la conversación ya se sentía cómodo por la propia naturalidad de la reina que le transmitió. Y menciono un breve párrafo de Galdós, que dice: nadie niega ni desconoce la inmensa ternura de aquella alma ingenua, indolente, fácil a la piedad, al perdón, a la caridad. Fue generosa, olvidó las injurias, hizo todo el bien que pudo en la concesión de mercedes y beneficios materiales. Se reveló por un altruismo desenfrenado y llevaba en el fondo de su espíritu un germen de compasión impulsiva, en cierto modo relacionado con la idea socialista, porque de él procedía su afán de repartir todos los bienes de que podía disponer y de acudir a donde quiera que una necesidad grande o pequeña la llamaba. No sé quién aquí antes comentaba que le dio unas zapatillas que llevaba. Eso era por su generosidad, que era. Y en otra parte del artículo, Galdós menciona las palabras exculpatorias de la soberana en cuanto a sus equivocaciones durante los primeros años de su reinado, ¿no? Isabel fue denominada por Benito. Entonces dice Galdós, le dice ella a Galdós: ¿qué había de hacer yo tan jovencita
Reina a los 14 años, fue a los 13, sin ningún freno en mi voluntad, con todo el dinero a mano para mis antojos y para darme el gusto de favorecer a los necesitados, no viendo más que personas que se doblaban como cañas, ni oyendo más voces de adulación que me aturdían. ¿Qué había de hacer yo? Le decía Benito Pérez Galdós. Póngase en mi caso. E Isabel fue denominada por Benito Pérez Galdós la de los tristes destinos. Pero en realidad la autoría de esa expresión no es de Benito Pérez Galdós. Fue utilizada con anterioridad a la Revolución Setembrina de 1868 por el diputado Aparici y Guijarro, que en valenciano se dice Aparici y en castellano se dice Aparici, por ese, al que hace referencia en un reportaje público por José Suárez Víces en la portada del periódico El Siglo Futuro, el 11 de abril de 1904, 2 días después del fallecimiento de Isabel II. En el primer párrafo de dicha crónica, Suárez indica: en un memorable discurso, joya de la oratoria castellana, que será admiración de las edades mientras no se pierda el tesoro de nuestra literatura, con frase shakespeariana llamó a Aparici y Guijarro a Isabel II, antes que la revolución la destronase, reina de los tristes destinos. Por eso digo, mucha gente cree que la frase de Benito Pérez Galdós, no, pero Benito Pérez Galdós lo que fue es asumir la frase. Asimismo, Luis Bonafous, el 9 de abril de 1904, sábado en el Heraldo de Madrid, publicó una crónica con la denominación de muerte de Isabel II, ¿no? Y merece citar un breve párrafo del autor sobre la reina. Dice: Isabel II fue una mujer muy española. Recordándolo, el pueblo se inclina hoy respetuosamente ante su tumba. Y hace constar que el punto de partida de los defectos que achacaron a Isabel fue consecuencia, y esto hablaremos de ello, del desafortunado matrimonio con Francisco de Asís. Isabel se negó a contraer matrimonio con él. Incluso le dijo a su madre, María Cristina de Borbón, que es la que se empeñó en que se casara con él, que pensó ingresar en un convento y no ocupar el trono. Cuando le comunicara a Isabel el enlace con Francisco, exclamó: con Paquita no. Ya lo tenía ella muy claro. Y Bonafous glosó la figura de la soberana, los aspectos positivos de su reinado y su encantadora personalidad, e imputó a los moderados el hecho de que Isabel no pudiera reinar con un criterio certero y justo, y ellos fueron culpables, según Bonafous, de los errores tremendos de la que se llamó la reina de los tristes destinos. A mayor abundamiento, la inestabilidad de los numerosos gobiernos que se sucedieron durante su mandato, 59 gobiernos, marcaron su criterio desafortunado para llevar acertadamente las riendas del país. Y además, antes alguien me hablaba también de Victoria, reina de Inglaterra, que coincide con el reinado de Isabel aquí, con el reino de Victoria primera de Inglaterra. Bonafous realiza una comparación entre las monarquías de Victoria I de Inglaterra e Isabel II de España, considerando una injusticia atribuir a la soberana británica las glorias de su reinado y a Isabel las desdichas del suyo, en lo que configuró el destino de los dos reinos. Lo importante es que Victoria contrajo matrimonio con el príncipe Alberto, modelo de príncipes, y además contó con estadistas de gran talla como Robert Peel, Lord Melbourne, Palmerston Gladstone y Disraeli, mientras que en este sentido la suerte le fue adversa a Isabel al casarla obligatoriamente con su primo, Francisco de Asís,
Paula, hombre débil, carente de virilidad y que no disponía de una preparación adecuada, ¿no? También Isabel tuvo consejeros y estadistas mediocres que fueron los principales culpables de los mayores errores cometidos por Isabel. En ese nefasto matrimonio de Isabel y la ausencia de cualificados e imparciales políticos estriba el origen de los fallos del mandato de la reina. Y el embajador español en París, Leoní Castillo, tuvo la oportunidad de entablar una sincera amistad también con Isabel II. Y en su exilio parisino resaltó su chispa, su encanto, su simpatía. Y el diplomático quedó gratamente satisfecho de la personalidad de Isabel. Y afirmó, como reseña Carmen Pérez Llorca, una de sus biógrafos preferidos, que en verdad era un encanto oírla, ¿no? Y con frecuencia la reina compartía con él por las tardes interesantes momentos de tertulia en los que Isabel le relataba esas experiencias positivas y amargas que pasó durante su reinado. Y en esa estima que en sus últimos años suscitó Isabel podemos igualmente poner como ejemplo la audiencia que concedió nada menos que al tercer presidente de la Primera República, Nicolás Salmerón, que sorprendido agradablemente por el encanto de su anfitriona, glosó sus virtudes. Y Juan Pérez de Guzmán, en una reseña publicada en el periódico La Época, el 9 de abril de 1904, hace referencia con las siguientes palabras a la valoración de su reinado. Todo el reinado de Isabel II fue una perpetua resurrección nacional, en medio de la calamidad perpetua de las divisiones políticas. La cultura española jamás había alcanzado igual altura, ¿no? Y entonces una de sus mayores satisfacciones era la de proceder al indulto general, al indulto de la pena capital, actividad que podía realizar el Viernes Santo. Y en ese sentido la reina era una avanzada para su época, por esa disposición para que el reo no fuera justiciado. Curioso. Y las camarillas formadas por Sor Patrocinio, María Rafaela Dolores, la monja de las llagas, ¿no? Como que era conocida con ese sobrenombre, el padre Fulgencio, el padre Claret, el único que pudo tener algo de influencia positiva, y el padre Cirilo, no son los que negativamente constituyeron un freno para la evolución política del país. Y el autoritarismo del Espadón de Loja. ¿Quién era el Espadón de Loja? Narváez. Narváez, que ostentó el cargo de presidente del gobierno nada menos que en 7 ocasiones. Igualmente, para terminar esta introducción de su muerte, igualmente la mayoría de los artículos, reportajes y crónicas que se hicieron eco de la muerte de la reina, acaecida en su exilio de París el 9 de abril de 1904, reconocieron la generosidad y simpatía y la bondad de la soberana. Y en la Hemeroteca Municipal de Madrid he podido constatar noticias, semblanzas biográficas, artículos y opiniones de la época sobre el tema, donde me facilitaron documentación periodística y gráfica. Y en este anexo cito la mayoría de los periódicos y revistas de Madrid de aquel tiempo que relataron el acontecimiento, ¿no? Como el Diario de Avisos de Madrid, El Correo, El País, El Heraldo de Madrid, El Liberal, El ABC, La Época y la Ilustración española y americana. En esta última prestigiosa publicación, la Ilustración española y americana, el martes 15 de abril, figura en su portada una foto de Su Majestad la Reina Doña Isabel del año 1865 e incluye una crónica general cuyos primeros párrafos están dedicados a glosar la sencillez de la reina, que no dejó de reconocer sus errores. Y así mismo en otra página se publica otra reseña titulada Isabel II. Igualmente la siguiente página consta la última foto que la veremos aquí, que se hizo titulada Isabel II,
en la última foto de Su Majestad, en la que figura ya como una anciana con aspecto venerable que porta una mantilla española y que se apoya en un bastón. Y en esta serena reflexión y exhaustivo análisis sobre la labor de la soberana, cabe destacar también a otros escritores, historiadores y biógrafos posteriores, como Carmen Llorca, a la que he citado ya, José Luis Comellas, Gonzalo Áñez, José Montero Alonso, Herrero de Miñón, Juan Velarde, Manuel Espada Burgos, Isabel Burdiel, Germán Rueda, que investigaron con rigor su trayectoria personal, condicionada en su quehacer como soberana por esas presiones familiares, palaciegas y políticas que malograron sus buenas intenciones, ¿no? Como ya hemos indicado al comienzo de este trabajo. Voy a ir pasando. Aquí tenemos a la María Cristina de Borbón de Sicilia, la reina consorte y regente del Reino de España entre 1833 y 1840, durante el periodo de la minoría de edad de Isabel II. El cuadro es de César el Museo del Padre y de Vicente López. Bueno, esta señora, viuda de Fernando VII, al ser designada regente, tenía prohibido casarse. Y se casó con Pedro Muñoz y tuvo casi 10 hijos. Entonces Baldomero Espartero la amenazó con hacer pública que se había casado siendo regente, lo cual estaba totalmente prohibido. Y ella tuvo que dimitir y dejar el cargo de regente a Baldomero Espartero, que fue regente de 1840 a 1843. Aquí tenemos Baldomero Espartero, el cuadro, José Casado de la Lizal, Galería de Retratos, ¿no? Y luego aquí ya vemos a Isabel II, niña, de José Madrazo, Museo Cerralbo, ¿no? Aquí la vemos otra vez niña, Carlos Luis de Rivera, Museo Nacional del Prado de Madrid. Y este cuadro sí que es importante, que vamos a ver ahora, cuando jura la Constitución de 1837 tras ser declarada mayor de edad. Esto es que es en 1843, cuando jura, que es una imagen cedida por el Museo de Historia de Madrid. Aquí la tiene. Ahí es cuando es declarada mayor de edad, cuando asume ella con solo 13 años el reinado de España, ¿no? Voy a enseñar varias fotos de Isabel antes de seguir. Esta es una conferencia que di sobre el mismo tema en el RACE, donde incluye otra foto de Isabel II. Aquí el retrato de Isabel, este es el mejor retrato que hay, dicho por Gonzalo Áñez, que fue director de la Real Academia de Historia, de Isabel II. Le tenemos aquí, ¿lo ven bien? Se puede ver. Aquí tengo otra conferencia que di, que es otro retrato de Isabel II en el Iván de Vargas, me parece que fue. La Biblioteca Municipal Iván de Vargas, que está en la calle San Justo 5. Aquí vemos otro del reinado de Isabel y aquí otra Biblioteca Vargas Llosa, ¿no? Otro retrato de Isabel. Entonces vamos a Sor Patrocinio de las Llagas. Vamos a hablar un poco de la camarilla. Perteneció a la orden de concepcionistas descalzas franciscanas, denominada Sor Patrocinio, la monja de las Llagas. Llegó a ser abadesa y estuvo muy vinculada a Isabel II y ejerció gran influencia en asuntos políticos de su tiempo, lo que le granjeó enemistades y antipatía en ciertos sectores. Aquí tenemos la foto de ella.
Y luego tenemos a Antonio María Claret, que es el que ejercería algo de influencia. Este está canonizado, San Antonio María Claret. No sé si canonizaban entonces con mucha facilidad o no. Eso es una cuestión que ya no quiero hablar de ella. Entonces fue arzobispo de Santiago de Cuba y confesor de Isabel II, fue el fundador de la Orden de los Misioneros Claretianos, gran valedor junto a María de las Mercedes, que fue la primera esposa de Alfonso XII. La segunda fue María Cristina de Habsburgo. Esta María de las Mercedes estaba profundamente enamorado Alfonso XII de ella, ¿no? Ella murió joven y él murió joven, y que tuvo una gran devoción a la Virgen de la Almudena para promover la construcción de la futura catedral como homenaje a esta Virgen. Ese de Luis Madrazo en el Museo Nacional del Romanticismo de Madrid. Bueno, aquí tenemos el retrato de otro cuadro de Federico de Madrazo muy bueno, de Isabel II, que lo pueden apreciar en el Museo del Prado. Y ahora ya seguimos la conmemoración del centenario de su muerte, que ya nos vamos adentrando, yo creo que así, ¿no? Les enseño un poco, interrumpiendo imágenes. Habría que esperar, he dicho, al año 2004, ¿no? En el que se conmemora el centenario de su fallecimiento para la definitiva recuperación del prestigio de una reina que bajo su mandato se consolidó la monarquía liberal y constitucional y la modernización del país, desapareciendo los vestigios del antiguo régimen. Entidades como la Real Academia de la Historia, que he dicho antes, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales organizaron diversos actos donde se recogieron diversos testimonios que corroboraron la fecundidad de su reinado, ¿no? Que contribuyó al esplendor y modernización de la España de su época, en la que se consolida el constitucionalismo y el liberalismo español y desaparece, como decía antes, los vestigios del antiguo régimen. En contra de Isabel, entre otros, cabe citar a las camarillas intrigantes, a las que ya me he referido antes, la influencia de los grandes espadones, los generales, los políticos de turno, la perniciosa ascendencia de su madre, María Cristina de Borbón, porque lo que quería su madre es que reinara su segunda hija, y no Isabel II, que estaba casada con el duque de Montpensier, y por eso la casó con el mariquito. Y debido a esto, entonces, las guerras carlistas, la inestabilidad de los sucesivos gobiernos, y debido a los avatares políticos después de las regencias de María Cristina de Borbón y Espartero, hubo que adelantar la proclamación por las Cortes de su mayoría de edad cuando solo contaba 13 años de edad. A tan temprana edad era lógicamente muy difícil que pudiera libremente regir los destinos. Debido a la ambición de todos los que la rodeaban y estaban en torno a ella. Entonces, por eso el primero que utilizó la frase, como decía yo antes, de los tristes la reina de los tristes destinos, es Aparici Guijarro, como mencionó la citada expresión, y el conflicto sucesorio que tiene su miga, ¿no? Fernando VII, con sus dudas y vacilaciones, fue el causante de un conflicto sucesorio de gran envergadura, ¿no? En sus 3 matrimonios anteriores, Fernando VII, el rey no había conseguido descendencia. Esto es que el monarca contrajo esponsales con María Antonia de Borbón dos Sicilias, que llegó a ser princesa de Asturias,
pero no reina, María Isabel de Braganza, María Josefa Amalia de Sajonia y María Cristina de Borbón, que era muy joven, tenía 23 años cuando vino a España. Y en la elección de su cuarta esposa, María Cristina, desempeñó un papel bastante relevante su cuñada Luisa Carlota, que era hermana mayor de María Cristina de Borbón. Y destacó ante el monarca las virtudes de la candidata, también sobrina de Fernando VII, como mujer idónea para él, con la garantía además de que era una mujer fértil, y le proporcionaría un heredero al trono por línea directa. Y el monarca, por influencia de su esposa, en caso de que tuviera una hija en lugar de un varón, promulgó nada menos que la pragmática sanción de 1830. ¿Qué significaba eso? Que restablecía el acuerdo adoptado por las Cortes el 30 de septiembre de 1789, cuando reinaba Carlos IV, según el cual podían reinar las mujeres en virtud de la costumbre ancestral reflejada en la Ley Segunda, título 15, partida segunda de las partidas, nada menos, ¿no? Que establecía que en caso de que el monarca no tuviera vástago varón, el trono sería asumido por la hija mayor. Entonces la pragmática, ¿qué es lo que pasaba? Que dejaba sin efecto el auto de Felipe V de 10 de mayo de 1730, denominado igualmente Nuevo Reglamento de Sucesión, que puso en vigor la ley sálica, según la cual, siguiendo el criterio ya tradicional de la dinastía borbónica, no podían ocupar el trono miembros pertenecientes al sexo femenino. El caso es que Isabel nace el 10 de octubre de 1830 a las 16:15 y fue, por tanto, el primero de los hijos que tuvieron Fernando y María Cristina de Borbón. Entonces, el bautizo de la infanta tuvo lugar el día 11 del mismo mes en la capilla del Palacio Real y siendo sus padrinas su tío Francisco de Paula y Luisa Carlota, ¿no? Concluida la ceremonia religiosa, se celebraron diversos festejos que finalizaron con un acontecimiento luctuoso al fallecer el padre de la reina María Cristina, el rey de las dos Sicilias, y se suspendieron todos los... Este nacimiento causó la indignación de Carlos María Isidro, que veía cómo sus aspiraciones al trono se disipaban cuando estaba esperanzado de que él sería el sucesor de su hermano, teniendo en cuenta que María Cristina había dado luz a una hembra, que era la infanta Isabel. Y los realistas puros se aglutinaron en torno al pretendiente para defender sus derechos sucesorios. Y sus partidarios consiguieron persuadir al influyente ministro Francisco Tadeo Calomarde, quien junto al embajador napolitano Antonini y los condes de Alcudia, Brunetti, Solaro y Telesforo Peña, confesor de la reina, logran convencer a la reina que esa medida legislativa no era del agrado de los españoles y consiguen que el monarca enfermo deje sin efecto y derogue de nuevo la pragmática sanción. Entonces se pone en vigor otra vez el auto de Felipe V. No podían reinar las mujeres. En consecuencia, la ley sálica era la nueva disposición vigente. Pero el día 22 de septiembre, cuando el rey se restablece parcialmente de su grave enfermedad, los infantes Francisco de Paula y su esposa Luisa Carlota acuden a la granja y convencen a la reina y al monarca para que cesen a Calomarde. Y entonces es famosa la anécdota de cómo la infanta Luisa Carlota, la hermana mayor de María Cristina de Borbón, indignada exigió a Calomarde el codicilo que anulaba la pragmática sanción. Y Calomarde duda y finalmente le hace entrega del codicilo. Y la reacción de la infanta no se circunscribió solo a proceder a la ruptura del escrito y a hacerle añicos, ¿no?
sino que propina una gran bofetada a Calomarde y dominando sus sentimientos, impasible, sonríe a la infanta y la dice: señora, manos blancas no ofenden. Y el día 31 de diciembre de 1832, Fernando VII realiza una pública declaración en la que manifiesta la nulidad a todos los efectos de la derogación de la pragmática sanción de 18 de septiembre de 1832. Y ahora vamos a la parte un poco sustanciosa, ¿no?, que es el desdichado matrimonio de Isabel II, ¿no? Hay un hecho evidente que hemos indicado, que es que los hijos de Isabel no fueron de Francisco de Asís, situación que pusieron de relieve los periódicos de entonces, excepto los periódicos vinculados al Partido Moderado. En este sentido, Vilches menciona al periódico satírico republicano Gil Blas, quien recoge unas palabras a modo de epitafio redactado por Manuel del Palacio, que dice: un marido complaciente yace en esta tumba fría, del cual afirma la gente que nunca estuvo al corriente de los hijos que tenía. Se manifiesta en su artículo Los republicanos e Isabel II, el mito del trono contra el pueblo, que cuando más se intensificaron esos ataques a la dinastía borbónica acaeció entre los años 1869 y 1873, cuando ya Isabel había sido destronada y permanecía en el exilio. Incluso un colaborador de Gil Blas puso de manifiesto que estimaba con entera imparcialidad, porque creo que soy el único español que no ha merecido los favores de Isabel II. No cejaban los feroces ataques contra ella cuando se indicaba que era una reina que ni en la vida pública ni en la privada supo respetar su dignidad de reina de un gran pueblo a quien tantos respetos y consideraciones debía, ni el decoro de su hija, esposa y madre. No solamente las personas, sino potencias como Francia e Inglaterra tomaron partido por el tema del candidato que debía desposarse con la reina Isabel II, ¿no? Igualmente el pueblo, moderados y progresistas, estaban interesados en emitir su opinión sobre el pretendiente idóneo. Y entonces se trataba de mantener el equilibrio europeo, el statu quo, y evitar que el pretendiente consorte de Isabel II reforzara el poder de la monarquía hispánica. En este sentido se produjo un encuentro entre Luis Felipe de Orleans y su ministro Guizot y la reina británica Victoria con su ministro Aberdeen en 1845 para debatir este asunto, sorprendentemente sin la presencia española. Esto es que buscan ellos el heredero. Entonces, y con todos estos manejos de intriga respecto al candidato que debía elegirse para Isabel, la soberanía española experimentó un duro revés, ¿no? Íbamos para atrás, como los cangrejos. Y España en el panorama internacional se presentó como un país timorato, a merced de las potencias europeas, que como Francia e Inglaterra maquinaba quién debería ser el rey consorte, caso flagrante de descarada injerencia interna. Y entonces, entre los diversos pretendientes para desposarse con la reina Isabel, reseña que en un principio los candidatos fueron los hijos de la hermana de doña Cristina, doña Luisa Carlota, que fueron Francisco de Asís y Enrique. Francisco era el que era débil y afeminado, ¿no? Y quedó inmediatamente descartado, con el que se casaría después. Y quedaba la opción de Enrique, que era un hombre valiente y de ideas progresistas y revolucionarias, ¿no? Y su candidatura también se frustró como consecuencia de su osadía al sublevarse contra un barco de la Marina, ¿no?
Y otra alternativa era la de que contrajera matrimonio con Carlos Luis de Borbón y Braganza, conde de Montemolín, hijo de Carlos María Isidro, quien abdicó en él con la pretensión apoyada por Jaime Balmes y Donoso Cortés y el pontífice Gregorio XVI, que intercedió ante la madre de Isabel, María Cristina de Borbón, considerando que de este modo se acabaría la confrontación entre liberales y carlistas, porque se casaba el hijo de Carlos María Isidro con Isabel II. Pero cuando le mostraron a Isabel el retrato del candidato, la reina puso de manifiesto que había percibido que era bizco, y dentro de la misma dinastía. Y según ellas, y entonces le dice ella, Isabel II, a la reina, comentó que de ningún modo me caso yo con un bisojo. Era la frase que Isabel II. Y otra posibilidad era que se hubiera casado con el conde de Trapani, ¿no? Que aunque fuera tío de Isabel, solo era 3 años mayor que ella, ¿no? Y era una alternativa igualmente desechada, al igual que la de don Pedro de Portugal y el duque Leopoldo de Sajonia-Coburgo. Finalmente se decide que los dos matrimonios de Isabel y Francisco de Asís y de la infanta Luisa Fernanda y Antonio de Orleans se celebren el mismo día 10 de octubre de 1846 en Palacio. Qué pena. Al final, como precisa Carmen Llorca, Isabel se desposó con Francisco de Asís, duque de Cádiz. Reúne un mérito, como decís, Carmen Llorca, que no tenía ninguno de los otros candidatos. No gustará a nadie. Y porque posee un conjunto de perfecciones negativas que satisfacen a Luis Felipe de Orleans. Ya lo diré por qué. Por su sospechada falta de condiciones físicas. A María Cristina porque seguirá mandando en palacio. A los moderados porque la estiman manejable. Queda la reina. Es una pobre niña, un tanto malucha, y de la que se espera que no tenga descendencia. Que sí la tendrá. En definitiva, Llorca alude a que María Cristina lo ha hecho todo mezquino, lo han embrollado todo y los partidos lo han arruinado. Y pobre Isabel, obligada a contraer matrimonio con Francisco de Asís con disfunciones sexuales. Ya hemos dicho que cuando le comunicaron que iba a ser su esposa, exclamó que con Paquita no. Y como afirma Vidal Sales, Isabel le dijo a María Cristina, yo no he buscado a este hombre para que sea mi esposo, por tanto no lo quiero. Claramente. Mala cría su madre cuando con Felipe de Orleans maquinó los esponsales en contra de la voluntad de su hija, que lloró desconsoladamente por esta situación irrevocable. María Cristina y el monarca galo pensaban que ante la dificultad de tener hijos, el heredero a la corona sería el descendiente de su segunda hija, María Luisa Fernanda, casada con el hijo de Felipe, el duque de Montpensier. Pero no contó María Cristina de Borbón que su hija Isabel, empujada al adulterio, tuvo varios hijos con varios amantes. Entonces, el rey consorte tenía una enfermedad que antes se explicaba, hipospadia, ¿no? Una especie de deformación en el canal de la uretra, cuyo orificio está situado en el tronco del pene, en el lugar del extremo del glande, como es lo habitual, ¿no? Y esta deformidad sexual era un obstáculo insalvable para poder crear hijos, y de boca en boca se propagaban coplillas satíricas y de mofa acerca de esa anomalía del rey consorte, como aquella que decía, Paquillo natillas, pasta flora, que mean cuclillas como las señoras. O aquella de Isabela tan frescachona y Paquito tamariquito. O también otra coplilla aún más ordinaria y despiadada y grosera sobre Francisco de Asís, que indicaba: en el quicio de una puerta, sacando la minga muerta,
lloriquea y hace pis. ¿Eh? Y Manuel Barrio, Los amantes de Isabel, una apasionante vida amorosa, relata en diferentes capítulos los amores que en distintas etapas tuvo Isabel II, ¿no? Voy un poco... Estoy demasiado tiempo, me parece. Ustedes se están cansando, quería hablar de los amantes de Isabel, si les apetece, porque es un tema curioso. Me estoy dando cuenta que son las 8. Te queda todavía un poquito, yo creo. ¿Me dejas? Creo que los amantes de... Sí, ya verás tú. El primer amante oficial, que hay la parte más sustanciosa y humorística, la tengo que... otra. Pero los amantes, el primer amante oficial fue el general Serrano, que era el general bonito, así le conceptuaba Isabel, ¿no? De tal manera le amaba que no cejaba en buscarle por todo Madrid. Y ante esta incómoda situación no tuvo otra opción que le trasladaran fuera de la capital. Y entonces, además de Serrano, otros amantes que tuvo la reina fueron el cantante José Miral, el compositor Emiliano Arrieta, el coronel Gándara, también Manuel Lorenzo de Acuña, marqués de Bezma. Destaca también el capitán José María Arana, conocido como el Pollo Arana. El Pollo Arana, y en esta relación hay una anécdota que su marido Francisco de Asís un día le dijo a la reina que tuviera cuidado con el Pollo Arana, que le estaba poniendo los cuernos. Y lo ascendió a coronel y se le otorgó la Cruz Laureada de San Fernando, nada menos. Y fruto de esta relación nació la infanta Isabel, que sería llamada popularmente la chata, ¿no? Pero también se la llamaba, ¿sabéis cómo? La araneja. Araneja porque era hija del Pollo Arana. Asimismo, otra de las relaciones más relevantes fue la que mantuvo con el capitán de ingenieros Enrique Puy y Moltó, apodado el Pollo Real. ¿Quién fue este hombre? El padre de Alfonso XII, el padre al que llamaban el puimolteño, Alfonso XII. Se dice que un día hablando Isabel con su hijo Alfonso XII, le dijo: hijo mío, la única sangre de Borbón que corre por tus venas es la mía. Y otro amante también fue el general O'Donnell, que había llegado al poder con la Vicalvarada, iniciándose un periodo histórico conocido como el Bienio Progresista, dirigido por dicho gobierno por la Unión Liberal. Bienio Progresista 1854-1856. Tenemos que década moderada, 1844-1854. Bienio Progresista 1854-1856. Y seguimos. O'Donnell se sintió atraído por Isabel II, y ésta le respondía cultivándole hacia él un amor platónico que aumenta su comprensión y confianza mutua. La diferencia de edad entre ambos, 21 años, le sacaba a O'Donnell a Isabel II, no la importaba nada. Sin embargo, este entendimiento fue cambiando por la influencia conservadora que ejercían sobre la reina el padre Claret y Sor Patrocinio, conocida como la monja de las Llegas, que intentaba neutralizar las medidas liberales que el gobierno de O'Donnell tomaba sobre la Iglesia. Y esto llevó a que Isabel II humillara públicamente a O'Donnell, provocando su cese, ¿no? ¿Dónde provocó su cese? También en el baile del Rigodón. Cuando era primer ministro O'Donnell, la costumbre era que la reina sacara a bailar
al primer ministro en el baile del Rigodó. Y no sacó a O'Donnell, que era primer ministro, y sacó a Narváez a bailar. Y entonces, inmediatamente, O'Donnell dimitió por el feo que le hizo la propia reina. Y Francisco, otros amantes fueron el secretario. ¿Cómo que? Cabe destacar la anécdota de que en el año 1860 O'Donnell va a despedirse de Isabel II antes de iniciarse una nueva guerra en Marruecos. Y la reina le dice cariñosamente que si ella fuera hombre, iría con él. Y Francisco de Asís, que estaba presente, añadió: lo mismo te dijo O'Donnell, lo mismo te digo yo. Y otros amantes fueron el secretario Miguel Tenorio, el cantante Tirso Obregón, José de Murga y Reol y Marqués de Linares por concesión real, el gobernador de Madrid y posterior ministro de Ultramar, Carlos Marfori y Calleja, que le acompañará a París cuando se exilia por el triunfo de la gloriosa de 1868. También el capitán de artillería José Ramón de la Fuente. No, ni sé el número ya, no sé si llegamos a los 20, ¿no? Bueno, el caso, luego viene Francisco de Asís, aceptaba con resignación que su esposa diera algo, pero para que reconociera su paternidad, el muy ladino, por cada vástago que la reina tuviera, tenía que abonar a Paquito 1 millón de reales. Y con la cantidad de hijos que tuvo, se lucró bien. Luego tenemos, no sé si empezar con el diálogo, las etapas del reinado, la valoración y los logros, las guerras carlistas, pero yo creo que debo parar aquí, porque esta es una conferencia de 2 horas. Digo yo, si os gusta más un coloquio o un debate. Es el mejor coloquio, yo creo que hay... Claro, hay muchas cosas que... Sí. Y luego también hay una parte también ilustrativa de cómo eran los republicanos y los carlistas que odiaban a Isabel y al marido, a Francisco de Asís, ¿no? Bueno, pues, Se abre el coloquio. si les parece, dejamos aquí para otro día la segunda conferencia. Pregunta al fondo. Yo tengo una pregunta para usted y es, ¿cuál es la verdadera formación de Isabel II? Es verdad que cometía muchas faltas de ortografía y demás. Sí. Me refiero, verdaderamente una reina preparada. Ella era sobre todo amante de la música. Es lo que más la gustaba. Y luego de las otras asignaturas no estaba muy pendiente y cometía efectivamente muchas faltas de ortografía. Pero la culpa no fue de ella, sino precisamente de los consejeros que le pusieron para educarla. Estos que no tenían mucha cultura. Lo que tenía era una gran simpatía y un gran atractivo, y era tremendamente generosa. Era tremendamente generosa. Más preguntas. Y que no sean sobre los múltiples amantes, que parece que Isabel II, todo el mundo se acuerda de su vida amorosa y no de... Y no de la valoración y los logros. Pues fíjate, esto introdujo el ferrocarril, modernizó al país, creó el Banco de Isabel, la ley de desamortización general, el Código de 1848, esto es que modernizó. Sí, ¿no? Aquí tengo toda la retahíla de logros y cosas que hizo, ¿no? A pesar de como has dicho, el periodo convulso de las guerras... Claro. ¿no? La última guerra carlista ya le pilló mal, Ya, claro, pero tuvo 2 anteriores, ¿no? Claro. La tercera guerra carlista le pilló a Amadeo de Saboya y Alfonso XII. Alfonso XII, de los reyes mujeriegos, o hablo de los varones, el único que no se conoce que hubiera tenido un amante, porque todos los reyes siempre han tenido, aparte del derecho de pernada,
varios. Carlos III. Carlos III, sin embargo, fue fiel a su esposa, porque Amadeo de Saboya, que parecía un rey, tal, su amante fue Adela Larra, la hija de Mariano José de Larra, que la llamaban la dama de las patillas. Menudas dos hijas tuvo Larra. Adela Larra, la dama de las patillas, que era muy guapa, y la llamaban la dama de las patillas porque se peinaba con unos bucles así, y era amante. Y entonces se entera la mujer, se entera que tenía la amante. Y entonces viene aquí. Y entonces a Mario Saboya no le queda más remedio que enviar un propio con una cantidad de dinero en una mano y con una pistola que llevaba en otro, porque ella se empeñaba en seguir con él. Y luego esto es muy interesante también el tema del reinado de Alfonso XII, ¿no? Era muy fiel a la primera reina, sí estaba enamorado profundamente. Pero luego María Cristina de Habsburgo no... Y entonces María Cristina de Habsburgo acusaba al duque de Sexto de ser el compinche en las correrías amorosas de Alfonso XII. Bueno, y entonces incluso el duque de Sexto financió la restauración alfonsina. Era la 10ª fortuna que había en España y era propietario del Palacio de Alcañices, que está donde está ahora el Banco de España, y que se lo vendió. Y financió toda la restauración. El duque de Sexto y Génova fueron los grandes impulsores de la restauración alfonsina. Y fue un rey demócrata, Alfonso XII, no. Alfonso XIII ya fue menos demócrata. También era un mujeriego empedernido y tiene varios hijos por ahí todavía. Había uno, yo que conozca, el actor famoso Miguel Picazo, decían que era hijo de él. También en la Facultad de Ciencias Políticas había uno que le llamaban el Marqués de la Ventanilla, que tenían un físico igual que Alfonso XIII. Y en Santander, ¿sabes que le regaló Santander el Palacio de la Madalena, el pueblo de Santander, para su veraneo? Y yo conocí un tontito allí, que era Fernandito, el de San Martín, que le llevábamos, porque llevaba una revista que se llamaba... Y era físicamente igual, y la gente sabía que era hijo de Alfonso XIII. Se le iba la mano enseguida. Enseguida se le iba la mano a Alfonso XIII. Más preguntas, a ver. Voy a hablar un poquito de la ley Moyano, la primera ley de educación. Sí. Esa, vamos a ver si lo tengo yo. Pero la ley Moyano, espera que me coges en ascuas ahora. Me has cogido. La ley Moyano, tú sabes que los vendedores de ambulantes, antes de que se establezca la ley Moyano, por el ministro Moyano, que está la estatua, al final de la cuesta moyana, está, y entonces crea esa ley de enseñanza con el ánimo, pues, de incrementar las ventas de libros y la educación, ¿no? Y entonces los vendedores de la Cuesta Moyano, que es lo que yo conozco, se reunían donde el jardín botánico, hasta que hacen unas casetas. Las primeras casetas de la ley Moyano eran unas casetas que eran esporádicas, no estaban todo el año, hasta como ocurrió con la Plaza Mayor. Hacen, gracias a la ley Moyano, hacen toda una tú conoces toda la Cuesta Moyano, ¿no? Y entonces ahí está el más viejo de los vendedores de libros, que se llama Alfonso Ruiz Davés, que tiene tres pisos llenos de libros, tiene 50.000 volúmenes, y ese hombre tiene, ya digo, y tiene 80 y tantos años, ¿no?
Y este hombre vende libros a 1 euro o a 2 euros. Y tú le vas a comprar un libro, y como le compres un libro de 1 euro o 2 euros, coge y le pides una bolsa, ¿no? O un papel de eso. Y hace así. ¡Ah! Te voy a dar yo una bolsa por 1 euro que me has dado. Yo el próximo día te hablo de la ley Moyano, porque ahora estoy un poco... Bueno. Fue un ministro, me voy acordando ahora, esto como Pascual Madó, que tenía que haber hablado de él, y también Mendizábal, que fueron los autores de la desamortización eclesiástica y la desamortización civil, ¿no? Y eso durante el reinado de Isabel II. Es otro logro muy importante. ¿Qué más? Bueno, no quedéis con las venas. Aquí tenéis un experto en... Claro. Aquí habrá muchas más conferencias de tercios y eso, pero Isabel II me parece que... Bueno, la segunda parte a lo mejor. Sí. Te voy a hacer una pregunta, porque te has dicho una cosa y dices que probablemente haciendo el paralelismo entre la reina Isabel de Inglaterra y la reina Victoria y Isabel, que bueno, que la monarca inglesa tuvo un reinado brillante, pues, muy brillante por todos esos primeros ministros, todo la victoriana, efectivamente. Y que se hace una comparación entre las dos reinas. ¿Tú crees que si la reina Isabel hubiese tenido esos estadistas a su altura, la historia lo hubiese cambiado completamente? Totalmente. Porque el mejor general, el mejor político, porque los espadones estaban de moda los pronunciamientos. Y entonces fue Cánovas el que despolitizó a los militares. Cánovas. Y entonces el general Prim era el más avanzado de su tiempo. El general Prim, cuando Amadeo de Saboya, bueno, lo primero que hace cuando en la Revolución de 1868 se intenta qué forma de Estado debía imperar en España, si la monarquía o la república. Y hubo un debate en las Cortes Constituyentes que decía, y hasta que por fin buscan un candidato para... Prim había dicho que jamás volvería a reinar un Borbón en España, después de Isabel II. Y entonces, entre todos los candidatos que hubo, el candidato más sencillo para Prim, que era porque estaba el general Serrano General Serrano y Prim, que eran los que más, pero sobre todo Prim. Y entonces consiguen que el duque de Aosta, Amadeo de Saboya, acepte el reinado. Entonces eso iba en contra del Vaticano, porque el Vaticano estaba muy cabreado con el padre Víctor Manuel II, el padre de Amadeo de Saboya, porque había hecho la unificación de Italia y había conquistado parte de los territorios del Vaticano. Y la había excomulgado el Papa. Y entonces no fue muy del agrado. Y Amadeo de Saboya, que era un buen rey, y entonces, sin embargo, el pueblo ignorante y tal, no se granjeó la simpatía de los madrileños. Y era un rey, ya te digo, constitucional. Es la única monarquía democrática que hubo en España, porque Amadeo de Saboya fue elegido por el Parlamento por 191 votos a favor, en contra de otros candidatos. ¿Cuándo has visto que un rey es elegido por un Parlamento? 191 votos a favor.
¿Y por qué tuvo ese rechazo por parte de la población? ¿Hubo ahí alguna operación de marketing? Sí, hay una Sí, operación. Hay de una marketing operación negativa, ¿no? de los alfonsinos, Ya. los alfonsinos y los republicanos. ¿Quiénes estaban dentro de los alfonsinos en contra de Amadeo de Saboya? Estaba Cánovas, estaba el duque de Sexto, que quería que fuera Alfonso XII el rey. Estaba la mujer del duque de Sexto, que era la princesa rusa Sofía Trubetskoi, que era hija natural del zar Nicolás I, y que fue la que introdujo por primera vez en España, en el año 1870, el árbol de Navidad. Y esta mujer estuvo casada primero, nació en San Petersburgo, estuvo casada primero con el duque de Morny. Era muy guapa, sin embargo no tenía rasgos eslavos. Era muy guapa, con ojos negros, y se casó con el duque de Morny, que era familiar de Napoleón III, nada menos. Y estuvieron varios años, tuvo 4 hijos, que fue una desgracia lo de los hijos, y ella le quería a su marido, que cuando se murió el duque de Morny, enviudó y le guardó un luto riguroso de tal forma que era... Pero un día ciego para ella y para el marido muerto, en un bargueño revuelve en unos papeles y encuentra unas cartas que acredita, donde demuestra que el duque de Morny le era infiel a ella, a la princesa rusa. Tira el luto por donde fuera, y entonces llega a conocer al duque de Sexto en París. Como estaba Isabel II, estaba exiliada en París. El infante Alfonso estaba también exiliado. Y entonces el duque de Sexto era el preceptor. Y entonces conoce al duque de Sexto. Y ella se enamora del duque de Sexto porque el duque de Sexto era un hombre bien agraciado y que tenía mucho encanto con las mujeres, ¿no? Encima de que era la 10ª fortuna de España, ¿no? Y que financió la restauración alfonsina. Y entonces ella le prepara una encerrona para casarse con él, con el duque de Sexto. ¿Cuál es la encerrona? En su palacio, la princesa rusa organiza una cena y convoca a todos a las 7. Y a él a las 7:30, al duque de Sexto. Y cuando llegan los de las 7, lo sienta donde ella quería. Y entonces el asiento que le reserva al duque de Sexto era el que estaba enfrente de ella. Y entonces él se sienta, está enfrente de ella, y entonces el duque de Sexto es cuando comprende que la había cazado. Se percató porque era el sitio, dice, este era el sitio donde se sentaba mi marido. Y le había reservado ese. Y se casaron en Vitoria, es curioso, en el año 1868, en el año de la gloriosa. Se casaron. Y luego no hubo muchos invitados a la boda porque no... La verdad es que escuchándole a usted, todas las cuestiones políticas, militares, parecen de segundo orden y que realmente lo que impera en el siglo XIX es la bragueta. O sea... sí, bueno, la bragueta tiene mucha importancia. En el buen sentido de... Bueno, ya. En el bueno o en el mal sentido de la palabra. ¿Verdad? Hombre, es que digo ya, claro, yo puedo coger la conferencia y darle otro... hablar de la guerra, de tal, de cual... Pero para dar una conferencia amena a veces, y cuando uno está acostumbrado ya... por ejemplo, hay otra
esa conferencia es muy... El de la princesa rusa, es tú lo has oído, ¿no? Es muy bonita. Hay otra conferencia, también la de Ruy González de Clavijo, que nació en la Plaza de la Paja, que decía antes, madrileño, que fue embajador de Enrique III el Doliente ante el gran Tamerlán en Samarcanda. Y hay una calle en Samarcanda que se llama Ruy González de Clavijo. Y el segundo Madrid más antiguo de los 600 Madrid que existen en el mundo, la segunda ciudad está en Samarcanda. 600 he dicho, qué barbaridad, 35. Bajo de 600 está 35. Ya son bastantes. Sí, sí. Pues ahí está Es que hay conferencias que son muy amenas y a veces hay que buscar compaginar o compatibilizar lo que es historia con dar una conferencia amena. Ya tenemos mucha experiencia, ¿verdad, Alfonso?, de dar conferencias, y lo importante es no ver bostezos o que la gente se duerma. Yo el rato que he estado aquí he visto que no haya bostezado, o sea que muchísimas gracias.